Buen día, mis niños. Bienvenidos a la clase del día de hoy de Lengua y Literatura, la clase del lunes 24 de noviembre. La clase se programó con tiempo de anticipación, de acuerdo al horario establecido. Hemos hecho la espera del tiempo, pues para que se puedan conectar. Hemos esperado los 5 minutitos y no hemos tenido estudiantes conectados. Entonces, ¿qué hacemos? Damos inicio a la clase, ¿no? A ver, mis niños, déjenme un momento que les comparto pantalla. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el resumen informativo. ¿El resumen informativo qué es? En la clase anterior estuvimos dando una introducción a lo que es el tema de los resúmenes. Está en esto aquí que yo les estoy abriendo para que vayan viendo. Recuerden que el resumen, según Lancaster, es una breve representación del contenido de un documento, que recuerda que se representa es estar en el agua del otro objeto, en el lugar del otro objeto. Por ejemplo, pues una paloma representa la paz, como la paz es la idea abstracta y ambigua, la paloma sintetiza simbólicamente al concepto de paz. En cambio, muy diferente. Recuerden la estructura, las características del resumen es entropía, pertinencia, coherencia y consistencia. Estuvimos viendo eso, un breve recordatorio, ¿no? Recordemos que el resumen informativo es un texto breve que condensa las ideas principales y secundarias de un texto original, sin incluir opiniones personales, juicios de valor ni interpretaciones. Su objeto es informar de manera objetiva sobre lo que el texto dice, manteniendo la fidelidad al contenido. Es decir, un resumen informativo solo aparece el contenido esencial del tema, no lo que uno opina. Las características principales que tiende a tener esto, de acuerdo a lo que nos dice el texto, el resumen, que informa sobre los contenidos explícitos del documento, incluyendo todos sus enunciados. La estructura se basa en el esquema objetivo metodológico, resultado, conclusiones. Recuerden que aquí dice la estructura, el esquema de cómo se desarrolla. Primero van a tener que desarrollar los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones. Su extensión oscila entre las 100 y las 300 palabras, máximo 300 palabras. El resumen informativo no puede superar las 300 palabras en función de la longitud del documento original. Los que les estaba indicando, pues no, el resumen, los ejemplos de un resumen informativo es el que tenemos en pantalla, pero para hacerlo de forma más clara, las características principales que tiende a tener el resumen informativo, pues es que tiene objetividad, presenta información real del texto original, no se usan comentarios personales, la fidelidad debe representar el significado y las ideas del texto original, no se inventan información ni se distorsiona, siempre debe ser basado en los hechos. Tiene que tener claridad y precisión. Una frase simple y directa no debe repetir ideas innecesarias. No solo con eso, sino que también lleva lo que es la síntesis. Reduce el contenido eliminando ejemplos, descripciones o detalles secundarios que no sean esenciales dentro del texto. Por eso es que ustedes ven la metodología aquí, déjenme que yo les expando. Aquí vemos la estructura. Objetivo, metodología, resumen, resultados y conclusiones. ¿Qué tiende a ir en los objetivos? Se plantea el objetivo, se presenta la evaluación de un programa de tratamiento del hábito de fumar, que se ha llevado a cabo con un grupo de fumadores, todos ellos profesionales de las Fuerzas Armadas, y que fue ofrecido a esta institución a través del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. El programa de tratamiento fue presentado como un programa para aprender a vivir sin fumar.
y lleva también lo que es la metodología. ¿Qué va en la metodología? ¿O qué es la metodología? Pero, mis niños. A ver, la metodología en sí, dice aquí, tenemos un texto, vamos a leerlo y de ahí vamos a analizar, ¿no? En el tema de lo que es los objetivos, recordemos que son las metas o los propósitos que se desea lograr con el trabajo, la investigación o el proyecto que vamos a hacer el resumen informativo. Siempre va a responder la pregunta ¿para qué se hace? Como ustedes han de decir cómo se usa o cómo se aplica, ¿no? Se escribe al inicio del trabajo, nunca al final. Debe de ser claro, medible y realista. Se suelen redactar en verbos en infinitivo. Analizar, investigar, presentar, evaluar, comparar, entre otros. Recuerden que el objetivo en sí es analizar el impacto de, pues de las personas que fuman, las que no fuman como las que fuman. Porque aquí nos dice, se presenta la evaluación de un programa de tratamiento del hábito de fumar que se ha llevado a cabo con un grupo de fumadores, todos ellos profesionales de las Fuerzas Armadas, y que fueron ofrecidos a esta institución a través del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED. El programa de tratamiento fue presentado como un programa para aprender a vivir sin fumar. Entonces respondemos la pregunta aquí en el mismo texto, ¿para qué se hace? Para enseñar a la comunidad cómo vivir sin fumar. En la metodología, recordemos qué es la metodología, o si no lo saben, yo les enseño. La metodología es un conjunto de pasos, técnicas o procedimientos que se emplean para cumplir los objetivos. Siempre en esta parte vamos a responder a la pregunta, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se usa o se aplica en esta parte del texto? Pues, ¿no? Se explica paso a paso cómo se recopiló la información. Pueden incluir tipos de investigaciones, o sea, alguna cita, observaciones, encuestas, pueden incluir revistas o revisión de documentos, población o un muestreo o una de población, de cuánto es la población que ha visto, cuánto ha participado, ¿no? Las herramientas pueden usar, herramientas de escribir, las herramientas que usan pueden ser entrevistas, encuestas o experimentos. También incluye lo que es el tiempo y el proceso. Recordemos que la metodología se aplica en encuestas también. En este caso, ¿qué nos dice el texto? Vamos analizando de acuerdo a lo que yo les digo, la estructura que debe de tener la metodología. Se seleccionaron de entre 18 candidatos, los 10 que habían apuntado como más internos en el cuestionario. Del locus del control de salud de Wall and Wollstone de 1978, adoptando a fumadores por López de la Llave y Pérez Llanta. Ay, miren esos apellidos. López de la Llave y Pérez Llantada, de 1999. Allí hay una referencia, una cita, porque nos está diciendo el nombre del libro. Walton and Walton, de 1978, adaptada a fumadores por López. Ahí dice el nombre del autor. Buen día, Ávila. Bienvenida a la clase del día de hoy. ¿Sí me escucha? Estamos el día de hoy viendo un subtema del tema principal que vimos en la clase anterior, que dimos introducción a lo que es un resumen. El día de hoy vamos a ver lo que es un resumen. Gracias, Ávila, buen día. Estamos viendo lo que es un resumen informativo, ya vimos lo que la definición de resumen informativo, vimos los objetivos y estamos en la metodología. ¿Sí sabe lo que es un resumen informativo, Ávila?
Si no sabe, me dice y yo le explico todo lo que ya he explicado sin ningún problema. No, ok. El resumen, ¿vio la clase grabada, la clase anterior? ¿No? ¿O sí? Dígame que sí vio la clase. No la veo. Bueno, pero hizo la tarea. Ok, sí hizo la tarea. Entonces, sí hizo la tarea de tener una idea vaga, por lo menos, de este tema o del tema principal. El día de hoy vimos lo que es el resumen informativo. Recordemos que es un texto breve. Siempre va a ser un texto breve en donde se condensan las ideas principales y secundarias de un texto original. Sin incluir, pues, nunca va opiniones personales, juicios de valor ni interpretaciones. Su objetivo siempre es informar de manera objetiva sobre lo que el texto dice, manteniendo la fidelidad al contenido. El resumen informativo solo aparece el contenido esencial del texto, no lo que uno quiere aportar desde su punto de vista personal. ¿Qué espacio debe de tener el resumen informativo? Eso depende del texto original, pero, ahí está el pero, nunca debe de sobrepasar las 300 palabras. Digamos que tenemos un resumen informativo de unas 5 páginas. De ese resumen informativo ustedes de ese informe, digamos, de ese informe ustedes tienen 5 páginas y les piden un resumen informativo. Todo eso van a tener que leer las 5 páginas, pero van a tener que resumir todas esas 5 páginas en máximo 300 palabras, no menos de eso. ¿Por qué? Porque, como lo indica, es un resumen informativo, es donde se condensan o se resumen, todas las ideas se hacen miniatura para poder explicar el documento completo y maximizar el tiempo, pues, ¿no? Incluyendo sus enunciados. La estructura en sí se basa de un esquema que es objetivo, metodológico, de resultados y de conclusiones. Aquí mismo en el texto nos indica, su extensión oscila entre las 100 y las 300 palabras en función de la longitud del documento original, es decir, mínimo 100 palabras, máximo 300 palabras. Entonces, allí las características principales del resumen informativo es la objetividad. ¿Por qué? Porque presenta información real del texto original. No se usan comentarios personales. Fidelidad. Debe representar el significado y las ideas del texto original. No se inventa información ni se la distorsiona. Debe de presentar claridad y precisión. Debe representar el significado y las ideas del texto original. No se inventa información ni se la distorsiona. La claridad y la precisión. Usa frases simples y directas. No debe repetir ideas innecesarias. Síntesis también lleva síntesis lo que es el resumen informativo. ¿Por qué? Porque reduce el contenido eliminando ejemplos, descripciones o detalles secundarios que ocupan espacio y en algunos casos que no sean necesarios para la explicación del texto o del resumen informativo. Entonces, vamos viendo ese tema y ahora, ¿qué vemos aquí? Los objetivos, la estructura que nos indica el texto. Los objetivos, ¿qué significa? Estos son las metas o los propósitos que se desean lograr con el trabajo, la investigación o el proyecto. Siempre en este espacio se va a presentar o se va a resolver la pregunta, que es la siguiente: ¿para qué se hace? Siempre en los objetivos usted va a responder para qué se hace. En este caso, leemos el texto y van a ver que cumple el requisito. Se presenta la evaluación de un programa de tratamiento del hábito de fumar, que se ha llevado a cabo con un grupo de fumadores, todos ellos profesionales de las Fuerzas Armadas y que fueron ofrecidos a esta institución a través del Servicio de Psicología Aplicada de la UNED.
El programa de tratamiento fue presentado como un programa para aprender a vivir sin fumar. ¿Para qué se hace? Aquí se cumple el objetivo, Ávila. Ávila, el micrófono, ¿se acuerda que yo le estaba indicando en las clases anteriores el micrófono? Si a usted no le funciona el micrófono de la computadora o del teléfono, la solución es comprarse unos auriculares. Mire, yo me conseguí unos por aquí también, porque uno tiene que solucionar, Ávila. Mire, unos así. ¿Cuánto valen estas cositas bellas y hermosas? $1 por allí lo encuentra. En los semáforos también, Ávila. Póngase pilas, Ávila, que no cuesta ni mucho. $1 es lo que actualmente cuesta un helado. $1 cuesta un helado. Entonces, cumple Ávila el lineamiento, los objetivos, el objetivo que vemos en pantalla, el texto que leímos. ¿Cumple la pregunta? ¿Sí o no? Sí, sí cumple la pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué se hace? Leyendo todo lo que nos dice este párrafo, se sobreentiende que es para informar a la ciudadanía que se puede aprender a vivir sin fumar. La metodología, ¿qué significa la metodología? Es un conjunto de pasos, de técnicas o procedimientos que se emplean para el cumplimiento de los objetivos. Siempre va a ser en función de los objetivos. En esta parte siempre se va a responder la pregunta, ¿cómo lo hago? Aquí nos dice, se seleccionaron de entre 18 candidatos los 10 que habían apuntado como más internos en el cuestionario del locus del control en salud de Wolfson and Wolfson de 1978, adaptados a fumadores por López de la Llave y Pérez Llantada de 1999. La edad media de los sujetos eran de 40 años con 8 meses y la edad del consumo de tabaco estimado antes del tratamiento era de 27,2 cigarros y era altísimo. La sesión de tratamiento se llevaron a cabo una vez a la semana durante 3 meses, siendo la duración de cada sesión de 90 minutos aproximadamente. El programa del tratamiento se basa en los mismos supuestos que se tuvieron en cuenta en los programas de tratamiento llevados a cabo por el Buceta y López de la Llave de 1989 y López de la Llave de 1995. En esto se responde a la pregunta ¿cómo lo hago? Aquí nos está haciendo referencia. ¿Por qué? En esta parte nos hace referencia de autor, del libro, de años, porque siempre se va a mostrar, se debe de incluir el tipo de investigación, si es una investigación objetiva, de encuestas, de revisión de documentos. Esta aquí es de revisión de documentos, también de población o, o una segmentación también o un muestreo, puede ser. Explica también lo que son herramientas que se utilizan, encuestas. En este caso me parece haber visto que aquí dice los candidatos que habían usado cuestionarios. Eso también es una herramienta que aquí explica que utilizaron, un cuestionario experimental, el tiempo y el proceso. Aquí nos dice que tenemos desde el año 1978, el año 1999 y 1989 a 1995. No dice unas fechas específicas. El resultado, los resultados, ¿qué significan? Sí, son los datos obtenidos después de aplicar la metodología. Aquí es donde se responde a la pregunta ¿qué se encontró? ¿Qué encontramos de los objetivos y la metodología? En este caso, pues, ¿cómo se utilizaría? Se presentan de manera objetiva sin opiniones, pueden mostrarse con porcentajes, con tablas gráficas, esto que les digo, también las segmentaciones, que puede ser una segmentación en una
en una tabla de escala o en una tabla mapeada también puede ser. Incluye lo que son los ejemplos o descripciones, pero siempre van a ser claras, no van a ser extensas, muy larguísimas, larguísimas, no, siempre van a ser claras y cortas. Por ejemplo, podría ser, de los 7 sujetos que completaron totalmente el programa, 6 dejaron de fumar en la primera prueba de sesión, mientras que el séptimo lo hizo en el segundo intento. Se han mantenido abstenientes. A partir de entonces, los resultados del cuestionario de satisfacción muestran una alta valoración del mismo. Aquí nos dice un porcentaje. Aquí nos está diciendo 7 sujetos. También nos dice que han dejado de fumar. También nos dicen que tienen una mejor valoración de sí mismos. En la conclusión, por último, pero no menos importante, la conclusión es donde se reflexionan ideas finales basadas en los resultados. Y siempre se responde a la pregunta que qué aprendí o qué se demuestra en esta parte. Siempre va a ser chiquita, chiquita, más chiquita que el resumen. No puede ser de una línea, pero no puede ser eh, más de 3 líneas. Es decir, tendría que ser entre las 3 líneas y una línea, ni menos ni más. En esto de aquí es donde más, donde se interpretan los resultados y donde se explica su significado, donde contienen ideas finales, nunca ideas que lleven a una subidea, pues no, digamos que hoy voy a comer arroz con, y allí dejas abierta el tema para pensar en la presa que vas a poner. No, jamás se deja ideas abiertas, tienen que ser ideas cerradas, ideas finales, recomendaciones o sugerencias. No repiten los datos que ya se presentaron en ninguna de las partes anteriores, ni en los resultados, ni en la metodología, ni en los objetivos, sino que se sintetiza y los explica. Por ejemplo, se discute cómo la efectividad del programa es similar a otros de igual característica. Este programa presenta algunos aspectos peculiares. ¿Sí ven? Es cortísimo, es cortísimo, cortísimo. Entonces, eso sería conforme a la estructura del resumen informativo. ¿Tenemos dudas sobre ese tema, Ávila? No, me dice que no tiene dudas. Ok. ¿Qué pasos se deben de seguir para hacer un resumen informativo? El primer paso, vamos a dividirlo en 5 pasos. En el primer paso vamos a hacer la lectura completa del texto. Siempre hagan una lectura completa en donde vamos a entenderlo antes de resumirlo. Vamos a leer una vez todo el texto corrido y la siguiente vez, que vamos a leerlo 2 ocasiones, en la siguiente ocasión vamos a leerlo pausado y vamos a anotar las ideas principales del tema. El segundo paso es que vamos a identificar, pues, ¿no? Las ideas que les indico, las ideas principales y las secundarias, y vamos a preguntarnos de qué se trata el tema o de qué se trata el texto que acabo de leer. ¿Qué información es la más importante que destaca de todo lo que leí? En el tercer paso es donde vamos a eliminar información irrelevante, porque en el segundo paso vamos a sacar hartas ideas de aquí, de allá, las ideas principales, secundarias, las ideas terciarias. Vamos a tener mucha información que no entrarían dentro de las 300 palabras, no, sería mucho texto, tenemos que reducirlo, reducirlo, reducirlo. ¿Cómo lo reducimos? Eliminando información irrelevante. Evitar ilustraciones, ejemplos o detalles que no afecten al sentido central. En el cuarto paso es donde vamos a redactar con las propias palabras el texto. Siempre va a ser en sus propias palabras. No se van a copiar frases completas del texto original, salvo los datos o los nombres específicos. O en este caso, como ustedes ven, tenemos aquí en esta parte nombres específicos y fechas. En este caso sí se debe de poner porque ustedes saben que existe las normativas del prohibido el plagio o prohibido copiar. Eso es más que todo en textos
en textos científicos, en textos que ya estén con nombre de autor. Eso no se puede, es imposible de los imposibles. En el quinto paso es donde vamos a revisar. Ya tenemos redactado el texto original, en donde indicamos en caso de que sea necesario algún nombre de un autor, un libro, un año en específico. En el quinto paso vamos a revisar o vamos a responder. El resumen respeta el contenido original. Ya tenemos el resumen, pero para la comprobación de que el resumen está bien, vamos a hacernos las preguntas. ¿El resumen respeta el contenido original, sí o no? Si no responde, la respuesta es no, vuelva a hacer. ¿Es claro y breve? Recuerde que son 300 palabras. Parece mucho, pero no. En el momento de que tenemos un texto bastante grande y tenemos que resumir toda esa información en 300 palabras, allí está lo complicado. Me encantaría que para este fin de semana, déjenme pedir autorización a ver si se da la posibilidad de que yo les envíe un texto grande y ustedes lo resuman en unas 300 palabras. Más que todo es leer y resumir. Déjenme ver si me dan la aprobación. Igual yo les cuento y les programo en la clase. Vamos a responder si es claro y si es breve. En esta parte está eh, la dificultad. No contiene opiniones personales, tenemos que revisar. Vamos a hacernos la pregunta. El texto, sí, es un resumen que respeta el contenido original. Es un resumen claro y es breve. Cumple con las 300 palabras. El contenido no tiene opiniones personales. ¿Eso qué quiere decir? Que no deben de poner yo creo, yo pienso, tal vez será, quizás, porque yo creo, no, jamás, imposible, nunca de los nunca vayan a poner una opinión personal en un texto informativo, porque como lo dice, van a redactar información verídica, un hecho eh, importante que no debe de llevar información de opinión personal, porque no es un texto de resumen argumentativo, es uno informativo. Entonces, ya respondiendo esas tres preguntas, si las respuestas son sí, está bien. Si no, pues no, lo vuelven a hacer hasta que les salga. ¿Entendimos esa parte? Las formas de presentación de un resumen. Tenemos distintas formas, sí. Más que todo podemos presentarlo en un resumen en los resúmenes en texto libre, que los telegráficos, en donde se presenta la información en una manera concisa y esquemática. También tenemos los discursivos, que están presentados en formas literarias, y el resumen estructurado, en donde todos los resúmenes estructurados deben incluir una estructura básica. Perdonen ustedes, pero creo que me quiere dar la gripa. Científicos, objetivos metodológicos, resultados y conclusiones. La forma discursiva está basada en la estructura y el texto que se obtiene allí. Pero no solo se queda en eso. No solo podemos resumirlo de esa forma, podemos resumirlo en un párrafo que puede ser lo que vemos aquí, la construcción discursiva. También podemos hacer un resumen en esta forma de párrafo, que es la forma más común, consiste en redactar un bloque de texto continuo, sin viñetas, sin cuadros, donde se incluyen las ideas principales y secundarias del texto original. Se utiliza, ustedes dirán, ¿cuándo se utiliza? Se utiliza cuando se desea una lectura fluida, sin tanta pausa. El resumen debe de acompañar un trabajo académico. El docente lo pide como en un texto continuo, ¿no? También podemos resumirlo, pues, hacer un resumen, este tipo de resúmenes, en esquema, en una forma de esquema. ¿Por qué?
porque es un tipo de resumen que organiza la información en puntos o en viñetas, en jerarquía de ideas principales y secundarias. Se utiliza cuando quieren ver la información organizada de manera rápida, se busca estudiar de forma resumida y es necesario visualizar relación entre temas. También podemos hacerlo en un cuadro sinóptico, porque para ese presenta la información mediante llaves o diagramas, mostrando un tema central y el desglose de ideas secundarias. Es decir, si yo les pongo a ustedes una tarea que diga, realicen un resumen, yo les doy la libertad a ustedes de poder realizar el resumen como ustedes quieran. No les digo, realicen un informe cuadrado en cuadro consecutivo, no. Yo les pueden ustedes hacer un resumen, como les digo, pueden hacer un resumen en párrafo, que es lo que normalmente hacemos, que es en un texto así, ¿no? Un cuadrito y ya, un párrafo, así tal cual, un párrafo. Pero ustedes pueden hacer un resumen en esquema o pueden hacer un resumen en sinopsis, utilizando su creatividad, ¿no? Y esto, aunque parece que es más dificultoso hacer los resúmenes en esquema o en sinopsis, resume la información, permite facilidad de lectura para que ustedes centralicen todos los temas específicos y es más práctico porque no tienen que usar muchas palabras, lo pueden resumir y es corto. El resumen en cuadros sinópticos se utiliza cuando el texto tiene mucha información, que es lo que les digo. Se requiere ver jerarquías claramente, ¿no? Se busca un aprendizaje visual. No todos aprenden de forma, o sea, leyendo. Algunos necesitan movimiento visual y para eso están los esquemas. ¿Cómo, cuál forma deberíamos de elegir? Para los párrafos, las ideas son ideales son para las tareas, los exámenes escritos o las explicaciones formales. Los esquemas se utilizan más para estudiar, para tomar un apunte rápido. Y los cuadros sinópticos son ideales para los contenidos amplios y visuales. En este caso, ese sería el tema del día de hoy. Déjenme ver si alcanzamos a terminar y explicarles la tarea de clase. La tarea en clase para el día de hoy tenemos 5 ejercicios. Cada uno, pues ya saben resolverlo, siempre basado en el texto. El primero es que vamos a leer el fragmento que tenemos en pantalla, que son 2 líneas, y vamos a responder la pregunta. ¿Qué 2 características esenciales se mencionan en el resumen informativo? Tenemos que leerlo y vamos a destacar las 2 características esenciales, que ya les dije, hace un ratito se lo dije a Ávila. Diferenciación de tipos. Vamos a seleccionar la opción correcta. Un resumen informativo, ¿qué es? Opción A, B, C o D. El tercero, pues vamos a responder. Ordena, ordena los pasos para elaborar un resumen informativo. También ya se las di. El cuarto, vamos a leer el fragmento y vamos a resumir esa información en 2 o 3 líneas. Tenemos aquí 4 líneas y vamos a resumirla en 2 o en 3, no más. Y el quinto ejercicio, pues, del texto del ejercicio anterior, que sería del texto de aquí, del cuarto, vamos a responder la siguiente. Una idea principal. ¿Cuál fue la idea principal de este texto? Y la idea secundaria del mismo texto. Es decir, de este texto, el ejercicio 4, aquí nos dice del texto del ejercicio anterior, del cuarto ejercicio, porque estamos en el quinto. De la tarea en casa, pues vamos a responder pues las mismas preguntas en un esquema, en un cuadro sinóptico, que es lo que les estaba explicando. Nos quedamos pendientes con lo que es el tema, déjenme ver, el tema del párrafo, el párrafo de problemas y resolución de un problema. Eso vamos a verlo en la siguiente clase con ustedes. Entonces, mi niño, finalizamos la clase del día de hoy. Les doy muchas gracias por conectarse. Gracias, Ávila. Me dice si tiene alguna duda y si tenemos, pues me escribe un mensajito en la plataforma educativa. Si no, le invito para que la siguiente clase se siga conectando y podamos seguir
al tanto pues en esto de la materia, ¿sí? Fue un inmenso placer estar con ustedes. Que tengan buen día. Chao, chao. Gracias, Ávila.